que yo tengo una duda de otros temas, pero te la puedo hacer ahora o te la hago luego al final. Tú me la haces cuando tú quieras. Si quieres, terminamos esto y después me la dices, Marta. Sí, mejor. Vale. Bueno, pues vamos a donde nos habíamos quedado, ¿vale? Que mientras estaba haciendo la esquemilla Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Pues nos hemos quedado en que hemos tenido 2 NADH de la glucólisis, 2 NADH de la descarboxilación oxidativa, 6 NADH del ciclo de Krebs, 2 FADH2 del ciclo de Krebs, ¿vale? Es decir, coenzimas reducidos de cada molécula de glucosa, ¿vale? Y luego 2 ATP de la glucólisis y 2 GTP del ciclo de Krebs. Esto, es decir, el ATP ya es energía directamente y ya se puede utilizar en las reacciones donde se necesite, ¿vale? Pero tanto coenzima reducido pues no es necesario, por lo tanto, lo que vamos a hacer es transformarlo en ATP. ¿Cómo? Pues la cadena de transporte de electrones, que fijaros, esto es la cadena de transporte de electrones. Muy sencillo, ¿vale? No es más que un tránsito entre 3 complejos, que es lo que tenéis que recordar vosotros, ¿vale? Tránsito de electrones desde el coenzima, que está reducido, hasta el oxígeno, ¿vale? Y el oxígeno, el oxígeno al reducirse, pues se transforma en agua, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es la cadena de transporte de electrones. ¿Dónde ocurre? En la membrana mitocondrial interna, es decir, estos 3 complejos están anclados en la membrana mitocondrial interna. Y en el transporte de electrones... Álvaro. Dime. En vez de membrana mitocondrial interna, ¿puedes decir en las crestas? Sí, pero Alicia, yo lo concretaría, no sé. En las crestas mitocondriales, pero que concretamente eso están anclados en la membrana mitocondrial interna. Vale. ¿Vale? Porque a lo mejor puede generar algún tipo de duda. ¿Las crestas tienen también parte del espacio intermembranoso? Yo qué sé. Pero que sí, que es correcto, ¿vale? Bien, y esos complejos, cuando los electrones pasan a través de ellos, pues aprovechan esa energía para para bombear protones desde la matriz, vamos a suponer que yo represento aquí la matriz, hacia el espacio intermembranoso. ¿De acuerdo? Generando un gradiente de protones. ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues viene la fosforilación oxidativa. Nada. Viene la fosforilación oxidativa. ¿Vale? ¿Hace falta que lo rebasemos eso o no es necesario? Hay simplemente que ese bombeo de protones Ay, Dios, se me ha ido. Aquí lo voy a abrir otra vez, lo tengo abierto. ¿Estáis viendo los apuntes ahora mismo? No, se ve la carpeta. Vale, perdón. A ver ahora. Aquí. A ver, que si no lo encuentro. Aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos de forma gráfica lo que estamos viendo, lo que acabamos de comentar, ¿vale? Entonces, el gradiente de protones, ¿vale? Fijaros, el complejo 1, el complejo 2, que bombean protones, y el complejo 3, hacia el espacio intermembranoso, ¿vale? Que es lo que tenemos en este caso aquí debajo, genera un gradiente de concentración de protones que se restituye, o no que se restituya, que tiende a restituirse a través de la ATP sintetasa, ¿vale? Veis que los protones vuelven a la matriz, ¿de acuerdo? Que es donde estaríamos aquí. Esto es la matriz mitocondrial. Y el ATP sintetasa genera ATP a partir de ese gradiente, ¿vale? Bien, chicos, ¿ha quedado claro? Sí. Y ya con esto, hombre, lo gordo del catabolismo, nos queda ahí la beta oxidación, que le echéis un vistacillo a los productos, a los sustratos iniciales
y a los productos finales, pero que básicamente lo principal, lo más interesante lo tenéis, ¿vale? Pues todo es interesante, pero... De la fotosíntesis, ¿cómo la lleváis la fotosíntesis? Regular. Regular. Repasamos un poco. Sí, yo creo que de manera esquemática es la mejor manera de recordar, ¿no? Lo que vamos a ir desde lo más superficial y vamos poco a poco profundizando. A ver, ¿qué ocurre en la fase luminosa? Ya medio lo hemos planteado antes, ¿no? Aquí, la luz que estimula, ¿no? Que excita los fotosistemas, ¿vale? Eso es algo que ocurre. Se necesita agua, ¿no? Como donador de electrones, por lo tanto, cuando el agua cede sus hidrógenos, pues se va a desprender oxígeno, ¿no? ¿Cuántos fotosistemas hay? Pues estaba el fotosistema 1, ¿no? Y el fotosistema 2. Y ya finalmente, ¿qué se obtiene? Finalmente, ¿cuáles son los productos finales de la fase luminosa? Pues ATP y NADPH. Luego había también dos maneras, ¿no? De que dos tipos de fase luminosa, ¿no? O de transporte de electrones. Que podía ser cíclico y acíclico. ¿Hace falta que nos adentremos un poquito? Chicos, chicas, decidme, ¿es necesario o no vale así? Como a modo esquemático. Si queréis que proyecte un poco... Proyecto. ¿Vale? La fase luminosa, el esquemita está en Z, que es muy, muy sencillito. ¿De acuerdo? Fijaros, tenemos el fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿De acuerdo? En ambos, y ocurre a la vez, pues la luz incide, ¿vale? Eso es algo que no nos podemos olvidar, la luz incide. Y si queréis empezamos con el 1. Cuando la luz incide en el 1, ¿vale? Pues asciende energéticamente y 2 electrones ceden a la feretosina y que llegan finalmente al NADPH. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que el fotosistema 1 se ha quedado oxidado y aquí es donde entra en juego la acción del fotosistema 2, que cede sus electrones a una cadena de transporte, ¿vale? Y finalmente los electrones llegan al 1. Ahora es el 1, ahora es el 2 el que queda oxidado. ¿Cómo se restituye? ¿Cómo se reduce? Pues a partir de la fotólisis de la molécula de agua, que desprende oxígeno, pero también electrones que llegan al fotosistema 2. ¿Vale? Esto sería el transporte acíclico. ¿Qué me falta en el transporte acíclico que todavía no he dicho nada? Porque hemos tenido NADPH. ¿Qué es lo otro que se obtiene? Que no está aquí representado. A ver, ¿qué se obtiene? ATP. Sí, agua no, oxígeno. ATP, ¿no? ATP, ¿no? ¿Cómo se obtiene ATP? Pues de una manera parecida a la fosforilación oxidativa, que se llama fotofosforilación, en la cual el complejo de la cadena transportadora de electrones de los tilacoides bombea protones, ¿os acordáis? Al espacio intratilacoidal, generando un gradiente que de la misma manera con la ATP sintetasa, igual, se consigue ATP. ¿De acuerdo? Y el transporte cíclico, aquí lo tenéis en azul, ¿vale? Solo participa el fotosistema 1 y los electrones circulan, ¿vale? Transitan cíclicamente entre el 1 y la cadena de transporte y el 1 cadena de transporte, siempre igual, ¿vale? ATP se obtendría por fotofosforilación, pero no NADPH. Y obviamente tampoco
participaría el agua en la fase cíclica, en el flujo cíclico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y por último, el NADPH y el ATP obtenido, pues se utilizarían en la fase oscura, que ya hemos hecho clases de repaso también de la fase oscura y están ahí grabados ya de manera un poquito más... ¿Queréis que vamos a repasarlo, el ciclo de Calvin? Decidme tranquilamente si es que yo no tengo nada que hacer. Sois vosotras los que estaréis más liados con los estudios. ¿Queréis que le demos una vuelta? No sé. Decidme tranquilamente, pero si estoy a vuestra disposición, vosotras queréis o no, pero si no me voy a enfadar si me decís, no quiero, Álvaro, o sí quiero. Dime. Yo, por ejemplo, a mí no me ¿Cómo? importa, pero yo no sé las demás si quieren o no. Yo por mí sí. Venga, pues le damos una vueltecilla rápida, ¿vale? Creo que fue con Julia y no sé quién más que lo hice, pero la verdad es que no recuerdo si lo grabé, ¿vale? Muy fácil. Mirad, lo voy a representar. La ribulosa 1,5 de ifosfato, que es una molécula, es un monosacárido de 5 carbonos, ¿vale? Y estos son los 5 carbonos de la ribulosa 1,5 de ifosfato, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esta molécula? ¿Con qué es lo que se une a ella? ¿Qué es lo que se une a la ribulosa? Pues una molécula de ¿qué? De CO2, que es solo un carbono, ¿verdad? Y esta reacción está catalizada por una enzima, que tenemos que recordar, ¿vale? Que es la ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa o rubisco, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se obtiene cuando yo uno una molécula de un carbono con una molécula de 5 carbonos? Pues tendré una molécula de 6 carbonos, ¿no? ¿Eso está claro? Sí. Vale. Pues, ¿qué ocurre? Que esa molécula de 6 carbonos es inestable y se rompe inmediatamente, ¿vale? Y se obtienen, pues, dos moléculas. Sí. Dos moléculas de 3 carbonos. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues esta sería la primera fase del ciclo de Calvin, ¿vale? Fase de fijación del CO2. Primera fase. La ribulosa 1,5 difosfato se eleva una molécula de CO2 catalizada por la enzima rubisco y se obtienen dos moléculas de 3 carbonos. ¿Qué ocurre con esas dos moléculas de 3 carbonos? Pues esas dos moléculas de 3 carbonos se van a reducir, van a captar energía, concretamente del ATP y del NADPH. ¿De dónde viene el ATP y el NADPH? De la fase luminosa que antes hemos comentado, que es la que obtiene tanto energía como poder reductor. ¿Y en qué se transforman esas dos moléculas de 3 carbonos? Que sí quiero que recordéis esas dos moléculas, ¿cómo se llaman? Gliceraldehído, 3-fosfato, ¿vale? Gliceraldehído, todos sabéis cuál es el gliceraldehído, pues 3-fosfato quiere decir que en el carbono 3 tienen fósforo, ¿vale? Pero es gliceraldehído, ¿vale? Bueno, pues esa sería la segunda fase del ciclo de Calvin o fase de reducción. ¿Ok? Bien, para culminar con la tercera y última fase, lo más sensato y lo más fácil, lo más sencillo es iniciar el ciclo, para nosotros explicarlo, con las sustancias necesarias para generar una molécula de glucosa. Entonces, ¿cuántos carbonos deberían entrar al ciclo para fabricar una molécula de glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene una glucosa? 6. 6. ¿Cuántos carbonos tienen que entrar entonces? Netamente, 6, ¿no? pues 6. Por lo tanto, tienen que entrar 6 moléculas de CO2. Cada molécula de CO2 se fija a una ribulosa, ¿no? ¿Cuántas ribulosas se necesitan? 6, ¿no? Por favor, ¿eso está claro? Sí. Vale. ¿Cuántos carbonos tengo en total?
6 por 5, 30 y 6, 36. ¿Cuántas moléculas de 3 carbonos obtendré? 12. 12. Obtendré 12. Obtendré 12 moléculas de 3 carbonos, ¿no? Si por cada molécula de 6 obtenía 2, pues como tengo 6, obtendré 12. ¿Vale? Ahora, voy a gastar un ATP por cada molécula de 3 carbonos. ¿Cuántos ATP voy a gastar? 12. 12. Porque hay 12 moléculas de 3 carbonos. Y un NADPH por cada molécula de 3 carbonos. Por lo tanto, 12. ¿Cuántos gliceraldehídos tendré? 12 también, ¿no? También 12. Seguimos igual. 12 gliceraldehídos 3 fosfatos. Y aquí es donde ya iniciamos la última fase. La tercera fase. Como es un ciclo, tengo que obtener los productos o los sustratos con los que comencé, pero como también sabemos, este ciclo va a generar glucosa. Voy a empezar por ahí. Mirad, de esos 12 gliceraldehídos, ¿cuántos necesito para fabricar glucosa? 2. 2. 2 moléculas de 3 carbonos, ¿vale? Que son las que yo necesito para fabricar una de 6. Obtendría finalmente una molécula de 6 carbonos. Que ya se me queda arbitrar esta chiquitina, ¿vale? Chicos, ¿eso está claro? Si he gastado 2 gliceraldehídos, ¿cuántos me quedan de esos 12? 10. 10. ¿Me podríais decir cuántos carbonos son? 10 moléculas de 3 carbonos. 30. 30. Los mismos que los 30 que iniciábamos. 6 por 5, 30. Pues eso es lo que ocurre ahora con los 10 gliceraldehídos que me sobraban, ¿vale? Entonces, mediante una serie de reacciones complejas que nosotros no tenemos que conocer, esos 10 gliceraldehídos se transforman en 6 rigurosas, para lo cual necesito finalmente un ATP por cada rigurosa. Es decir, 6 ATP. En total, 6 ATP más 12, 18 ATP y 12 NADPH. Y esta sería la tercera fase del ciclo de Calvin o la fase de regeneración de la ribulosa. ¿Vale, Lidia? Vale. Entonces, son Sí. 3 fases. Entonces, yo os recomiendo que si tenéis que explicarlo, pues comencéis explicándolo de una manera ya ajustada, para que te sobre una molécula de glucosa. ¿Ok? Muy bien. Pues venga, más cosas. Yo creo que de metabolismo lo gordo ya lo tenemos. Marta, dime si quieres de otras cosas, de otra parte. Que son preguntas como súper concretas, tampoco te creas que... Me imagino. Es que, por ejemplo, en virus, cuando ponía dónde iban las espículas esas, pues las imágenes, o sea, los ¿Cómo? que no tienen membrana las llevan en la membrana, o cómo, ¿por qué? Sí, porque tenía que las espículas ponían en la cápsula y en la envoltura esa. Entonces, si un virus, por ejemplo, tiene envoltura que tiene espículas en la envoltura y en la cápsula también, ¿o cómo? A ver, ¿dónde está eso? ¿Están los apuntes? O sea, ¿dónde están las partes del virus? Vamos a ver. ¿Estáis viendo los apuntes? Sí. Vale. Bueno, tienen que abrirse, pero... ¿Lo ves, Marta, o no? Digo si se ven los apuntes. No, yo ahora mismo no lo veo. ¿Veis la carpeta, no? Vale. Sí. Estas son cosas a mejorar. Bloque 4. Vale. A ver, aquí. Sí. ¿Esta imagen es? No, es que era tipo lo que es la letra, vaya.
A ver, dime Porque por dónde está. pues en la cápsida icosaédrica pone, tiene, o sea, puede presentar espículas, ¿no? En la Sí, flechita sí que esa. es concreto. No le hagas ni caso, Marta. Vale, pues ¿Vale? es Que que puede no es que presentar. tenga recibo ninguna imagen y me quedo un poco loca, la verdad. Vale, sí, mira, tú, fíjate. Esta cápsida icosaédrica, ¿la ves? La que tiene aquí, pues esos son espículas, ¿vale? Son proteínas víricas. Pero no te centres en eso. Tú tienes que saber reconocer y dibujar el virus del SIDA. Espérate que lo busque. Y el virus del SIDA, digo de ese tipo de cápsida, ¿no? El virus del SIDA tiene su cápsida, que la tiene aquí, ¿vale? Sus 2 moléculas de ARN y su envoltura con sus espículas de superficie. Ya está. ¿Vale? Vale. Entonces, Pues ya está, claro. ten en cuenta que igual que hay un reino animal en el que hay infinidad de especies y de, imagínate, en qué se parece una esponja a un gusano de seda o a una persona, ¿no? Pues los virus, aunque es algo más reducido y más homogéneo, pero imagínate la cantidad de cepas y de variedades distintas, ¿no? De opciones posibles. Entonces tú simplemente un fago que sepa representarlo y reconocerlo, y el virus del SIDA reconocerlo y dibujarlo igual, ¿vale? Venga, más cosillas. Cuando tú hablas de replicación de, o sea, de los nucleótidos, estos trifosfatos, y luego le quita el resto ese que se llama resto de fosfato o pirofosfato. Pirofosfato, sí. ¿Cómo? Sí, es que se le quitan los 2 fósforos de golpe y esos 2 fósforos unidos se llaman pirofosfato. Ah, pirofosfato. Vale, es que compone 2P, pues no sabía si eso lo mismo se lo puedo poner yo en el examen. O es mejor poner pirofosfato. Mira, eso está ahí puesto, pero que realmente tampoco sería... No pasa nada si no lo pones, ¿vale? Pero bueno, si lo ponéis, pues mejor. Si tenéis el ATP, ¿no? ¿Esto ya el ATP? Bueno, pues lo que ocurre es que se desprende directamente un resto pirofosfato tal cual. Así. ¿Vale? Y este resto es lo que se llama pirofosfato. ¿Vale? Esto lo que puede llegar a ocurrir es que incluso a lo mejor alguno de los que esté leyendo no sepa exactamente lo que es eso, ¿no? Pero eso es el pirofosfato. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, básicamente. Pero tú no puedes decir directamente que se desprenden 2 fósforos. Que sí, por supuesto. Ah, vale. Y que se gasta ATP, ya está, o se consume ATP para colocar cada nucleótido. El enlace fosfodiéster necesita energía que le aporta el ATP, ya está. Vale. Pues más cosas. La teoría de esa cromosómica de la herencia con leerla ya está bien. ¿Perdón? ¿La teoría cromosómica de la herencia qué pasa? Con leerla, es que... Sí. Sí. De hecho, eso este año pasado ha habido alguna pregunta solo, y es la única pregunta que hay en referencia a la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, yo no creo que se han tirado 20 años sin preguntar nada y han preguntado una. Simplemente los postulados, Marta. Vale. Pues que los genes están en los cromosomas, que están ordenados linealmente. Eso se entiende, ¿no? ¿Vale? Linealmente, que va uno detrás de otro, o sea, no se solapan, que hay 2 alelos, que cada gen ocupa su lugar, que se llama locus, ¿vale? O loci en plural, en fin, son detalles, son 3 o 4 detallillos de la... Vale. ¿Y del neodarwinismo y eso suelen caer cosas? Es que eso Alicia lleva un par de años. Lo único que ha caído de evolución, que cayó el año pasado, fue lo de las pruebas de la evolución. ¿Os acordáis la pregunta cómo era? Que era relacionar, por ejemplo,
5 hechos con cada una de las 5 pruebas, ¿no?, que hemos estudiado. Por ejemplo, pues el embrión de pollo se parece al embrión de cerdo. Tú tienes que decir prueba embriológica. ¿Vale? Esa es la única pregunta. Bueno, y luego define evolución también. Y no me acuerdo exactamente lo otro, pero de neodarwinismo no he preguntado nada. Simplemente, pues, que es la teoría de la base del darwinismo, mantiene la base darwinista, pero con conocimiento de genética, ¿no?, que explica, aporta pues, el tema de las mutaciones y la recombinación genética que explican esa variabilidad genética, sobre todo lo de las mutaciones, ¿vale? Vale. No, tampoco... No, yo me extrañaría que preguntaran otra vez de evolución, la verdad. Pero bueno, ya vosotras que vais afinando mucho, vais a sacar... Sí, vaya, de ese tema lo general, ¿no? Sí, es que lo de evolución lleva 2 años y ya han preguntado una vez, entonces no creo... De las cosas que llevan 2 años y no han preguntado, ha sido, si no me equivoco, microscopio. Eso de microscopio, el poder de resolución, de ahí no han salido preguntas todavía en 2 años. Del ciclo del nitrógeno y del carbono tampoco ha salido nada. Y lo del crecimiento de los microorganismos, ¿acordáis? Lo de las bacterias, lo del asa, la siembra, de eso. Sí. Yo lo veo muy superficial porque es como nos lo han pedido, pero tampoco hay preguntas. Vale. Sí han preguntado de vitaminas, de evolución, que eso sí es nuevo y ya no me acuerdo. La verdad es que casi, yo creo que está todo ahí, si no me equivoco. Pero que lo vais a tener fácil, porque si lo estudiáis todo, como veo que creo que lo estáis haciendo, como vais a tener 5 preguntas de los 5 bloques a elegir, yo creo que lo tenéis fácil. No, vamos, que no va a ser complicado, pero vamos, no va a ser complicado para todo el mundo. Bueno, ¿más cosillas? ¿Puedes explicar así por encima lo de la compartimentación? De las células eucariotas, ¿no? Sí. Bueno, Lidia, simplemente eso es que las células eucariotas, al tener orgánulos delimitados por membrana, ¿vale?, pues generan espacios que están separados del resto, por ejemplo, a través de una membrana. Una mitocondria tiene una delimitación de una doble membrana, en este caso, permite que cada compartimento pues, tenga su propia composición gracias a que la membrana pues, tiene una propiedad que es la permeabilidad selectiva, es decir, permite que entren o salgan determinadas cosas según el tipo de transportador y según las necesidades, ¿no? Eso es la compartimentación. En una célula procariota no existe esa compartimentación, ¿vale? Vale. Eso, simplemente. ¿Más cosas? Que si se ocurren, ahora no se ocurren, pero se ocurren esta tarde o mañana pasado, me escribís y me lo decís, ¿vale? Vale. Y quedamos y lo solucionamos. Yo, a partir del lunes o el martes, seguramente me vaya a Málaga, ¿vale? Y allí no tenemos wifi, no tenemos en principio, no sé si lo vamos a poner este año. Pero aún así, por audio, por el móvil o lo que sea, si tenéis dudas, pues lo podemos resolver, ¿vale? Vale. ¿No hay más entonces? Sí, yo tengo otra. Venga, Liz, Lidia. Podemos hacer un ejercicio de eso, de los cromosomas, que si tiene 2 en la profase 1, en la fase 2 y todo eso. Claro, claro que podemos. En meiosis solo, ¿no, Lidia? Sí. Por ejemplo, una célula, ¿cuántos cromosomas? No sé, me da igual. Pues tú verás, lo vas a elegir tú. Pues 2n, no sé, igual a 3. Eso puede ser 2n igual a 3. Pues a 4, ¿no? 2n igual a 4. Tiene que ser siempre un número par, ¿vale? Pero entonces, ¿y si puede ser 3n igual a 6? Sí, 3, no. Sí, 3n igual a 6 podría ser.
pero sería una célula triploide. Pero Ah, ese vale. es el caso que nosotros, ahí no tenéis que entrar, ¿vale? Lo que sí podría ser es n igual a 3. Una célula con 3 cromosomas, pero ya no sería diploide y por lo tanto no podría hacer la fotosíntesis, ¿verdad? Vale, o sea que a lo mejor La es 2 n igual fotosíntesis a no, la 4. meiosis, perdón. Entonces, en este caso, en la profase 1, ¿cuánto? Bueno, si queréis empezamos un poquito más atrás. En la G1, fase G1, ¿cuántos cromosomas habría? Habría 4 cromosomas. ¿Y cuántas cromátidas tendría cada cromosoma? 2. No. Tendría una cromátida, ¿no? A partir de la fase S, Vale, se duplica ya, ¿no? 4 cromosomas y cada cromosoma con 2 cromátidas, ¿no? Sí. En G2, igual. 4 cromosomas con 2 cromátidas. Y ahora empezamos la profase 1. Profase 1 y metafase 1, igual, habría 4 cromosomas. Es decir, la célula tendría 4 cromosomas con 2 cromátidas, ¿no? Sí. Y ahora voy a la anafase 1. Pero esos cromosomas, si tú los ves, están como en parejas de 2, ¿no? Sí, por Podría supuesto. gustarme. Serían apareados, ¿no? Formando bivalentes o tétradas, ¿de acuerdo? Y en la anafase 1, ¿qué ocurriría? Pues ya se han separado, ¿no? Por lo tanto, tendríamos 2 grupos dentro de la misma célula, porque la célula todavía no se ha separado, ¿no? No se ha dividido, perdón. Tendríamos algo así. Tendríamos 2 grupos de 2 cromosomas, ¿eh o no? Y cada cromosoma tendría 2 cromátidas, todavía, ¿eh o no? Pero ¿y puedes decir que tiene 4 cromosomas con 2 cromátidas? ¿Con 2 cromátidas cada cromosoma? Sí. Sí. Pero yo afinaría un poquito más. 2 grupos de 2 cromosomas, Vale. que son 4, ¿vale? Sí. En telofase 1, yo lo podría aquí también, telofase 1, aunque esté ya empezando a dividirse. Tendríamos 2 grupos igual de 2 cromosomas con 2 cromátidas, pero la célula todavía no se ha dividido. Me voy a la profase 2 y metafase 2. ¿Cómo sería la situación? En cada célula, ¿qué habría? 2 cromosomas, ¿no? Exacto. Con 2 2 cromátidas. cromosomas, todavía con 2 cromátidas, ¿verdad? Sí. Y en la anafase 2 se han separado ya, ¿qué? Las cromátidas. Exacto, las cromátidas. Por lo Y tanto, ahora ahí ya dices que tiene 2 cromosomas con una cromátida, o sea, 2 grupos de 2 cromosomas con una cromátida. exacto. 2 grupos de 2 cromosomas con 2 cromátidas, perdón, con una cromátida, porque ya se han separado la anafase 2. Vale. Telofase 2 igual. Y una vez terminada la meiosis, cada célula tendrá 2 cromosomas con una cromátida. Con una cromátida. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Algo más? Quedan 4 minutos. A mí hoy en el apunte me ha salido una cosa súper extraña que era tipo codominancia de, o sea, lo que es el grupo AB, o sea, de grupo sanguíneo AB y el 0, y un grupo que era AB0. No, es que el sistema general se llama así, el sistema AB0. Pero 4 grupos solo hay 4, el A, el B, el AB y el 0. O sea, que si por ejemplo tienes un progenitor que es AB y otro que es 0, o sea, el fenotipo del
Del de este va a ser AB, ¿no? Al final. Para caminar AB. Perdona, Marta, repítemelo otra vez, un poquillo más claro. Que no, es que se corta. Si tú tienes un progenitor, o sea, si tienes un progenitor que es AB y Sí. otro que es 0, Los hijos van a ser o A o B, ¿no? Es lo que me quiere decir. ah, vale, sí, eso. Si el progenitor es AB, que sería así, ¿no? Ujú. Un progenitor y el otro es 0, pues solo hay estas opciones, gametos y super A y super B del primero o gametos del otro. Entonces, Vale. ¿serían así o serían así? La tendencia, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Bien? Sí. Vale. ¿Lo dejamos entonces? Vale. Vosotros, y acumulando dudas si queréis, ¿vale?